Comenzaremos a trabajar el tema de razones trigonométricas. Hasta ahora estuvimos viendo el concepto de razones y proporciones. Sabemos lo que significa el concepto de razón, que es la división entre dos números. Las razones trigonométricas se utilizan, son divisiones también, como su nombre lo dice, entre dos lados, entre dos medidas de los lados de un triángulo. En realidad eso lo vamos a ver más adelante en cuanto a cómo se aplica y todo eso. Básicamente para lo que sirven las razones trigonométricas es para hallar la medida de triángulos, de lados de triángulos rectángulos o de ángulos agudos en un triángulo rectángulo. Sí, un dato importante a tener en cuenta es que las razones solo se aplican cuando trabajamos con un triángulo rectángulo. Y si definimos y recordamos, triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, ¿sí? Un ángulo que mide 90 grados. Si el triángulo no es rectángulo, no podemos aplicar las razones trigonométricas. Antes de definir lo que es las razones trigonométricas, vamos a hacer una diferenciación entre el teorema de Pitágoras, que se aplica también en triángulos rectángulos, pero lo que tiene el teorema de Pitágoras es que solo trabaja con la medida de los lados. Ustedes recordarán que el teorema dice que en todo triángulo rectángulo la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado me da como resultado la hipotenusa al cuadrado. Y teniendo esa fórmula yo puedo calcular. Por ejemplo, si yo tengo la medida del cateto 1 y del cateto 2, puedo averiguar la hipotenusa. O si tengo la hipotenusa y uno de los catetos, puedo averiguar el otro cateto que me falta. Siempre y cuando sea en un triángulo rectángulo. Ahora, el teorema solo me sirve para averiguar medidas de lados, como dije recién. Mientras que las razones trigonométricas no solo van a trabajar con la medida de los lados, sino se va a introducir como dato también el ángulo agudo. En todo triángulo rectángulo tenemos, en realidad como en todo triángulo tenemos tres ángulos. Sucede que en el triángulo rectángulo tenemos un ángulo que mide 90 grados y dos ángulos que son agudos. Este ángulo y este ángulo es agudo ya que mide menos de 90 grados, ¿sí? Entonces, lo que trabaja las razones es que a partir de la medida de los lados pueda averiguar cuánto miden los ángulos agudos o teniendo un ángulo agudo y uno de los lados poder averiguar la medida de los otros lados del triángulo rectángulo. Lo primero que tenemos que definir cuando vamos a trabajar razones trigonométricas es el hecho de que si bien los catetos van a seguir siendo los catetos, van a recibir una diferenciación, van a recibir un nombre especial. Primero, ustedes saben que en los triángulos rectángulos el lado más largo, el lado más grande, se llama hipotenusa, al igual que en el teorema de Pitágoras. Este lado que es el más largo es la hipotenusa. También otra forma de identificarlo es el que está enfrente del ángulo recto. Donde está el ángulo recto enfrente es el lado más largo, esa es la hipotenusa. Tanto en el teorema de Pitágoras como en las razones trigonométricas, la hipotenusa se va a llamar de la misma manera y va a seguir siendo el mismo lado. Aquel que es el lado más grande lo vamos a llamar hipotenusa, en este caso y bueno, en este otro caso también, ¿no? Entonces, lo otro que nos dan como dato en las razones es, además de uno de los lados, un ángulo. Y esto es importante. Todo triángulo rectángulo dijimos recién en el diagrama que hice ahí que tiene dos ángulos agudos, ¿verdad? Entonces, según sea el ángulo agudo que me dan, va a ser el nombre que reciban los otros catetos. Por ejemplo,
Yo acá hice dos triángulos distintos, uno con este ángulo agudo de abajo que lo llamé alfa, por si no lo ven bien es esta letra griega, alfa, y este otro ángulo agudo que llamé beta. ¿Por qué es importante tener en cuenta el ángulo que nos dan como dato? Porque según el ángulo que nos den como dato va a ser el nombre que reciban los catetos. Entonces, retomando, tengo un triángulo rectángulo, el lado más largo se llama hipotenusa, y si este es el ángulo agudo que me dan, entonces el lado que está enfrente, el cateto que está enfrente, ya no se va a llamar como en el teorema de Pitágoras cateto 1 y cateto 2, sino que se va a llamar, como está enfrente, está opuesto, se va a llamar cateto justamente. Este es el cateto opuesto. ¿Opuesto a quién? Al ángulo que me dan. Por eso es importante diferenciar y tener bien presente el tema de cuál es el ángulo. Si este es el ángulo, este es el cateto opuesto. Y entonces el que me sobra se llama cateto adyacente. Mientras que si en vez de darme este ángulo agudo como dato me dan este ángulo agudo que está acá arriba, la hipotenusa sigue siendo la hipotenusa, que es el lado más largo, pero ahora va a invertirse. ¿Por qué? Porque el cateto que está opuesto al ángulo es este, entonces este va a ser el cateto opuesto y el otro va a ser el cateto adyacente. Entonces, ¿por qué es importante diferenciar los catetos? Porque a partir de eso, si yo no tomo bien los catetos, todos los resultados me van a dar distintos. Entonces, para hacer un resumen hasta acá, el teorema de Pitágoras permite calcular la medida de los lados de un triángulo conociendo como datos otros dos de los lados. Mientras que las razones trigonométricas, si bien también se aplican en triángulos rectángulos, pero introduce un nuevo dato. En vez de trabajar solo con dos lados, también puede trabajar con un solo lado y un ángulo agudo. Y el nombre que reciben los catetos va a depender de cuál sea el ángulo agudo que me den como dato. La hipotenusa se mantiene, se la sigue llamando hipotenusa al lado más largo, pero los otros dos catetos van a recibir opuesto o adyacente según sea el ángulo que me den. Esto es importante. Entonces, supongamos que tengo este triángulo rectángulo, este es el ángulo recto, entonces lo que está enfrente es la hipotenusa. Porque no tiene que ver con la posición, sino tiene que ver con entender cuál es el lado. Supongamos que me den este ángulo agudo, entonces el que está enfrente de ese ángulo, o sea, este va a ser el cateto opuesto y el otro va a ser el cateto adyacente. Esa es la forma más rápida de identificar los lados. Partiendo de la hipotenusa, es decir, buscar el ángulo recto y lo que está enfrente es la hipotenusa. Luego identifico cuál es el ángulo. Este es el ángulo, el cateto que está enfrente es el opuesto y el que queda va a ser el adyacente. Este es como un ejemplo más para que tengan en cuenta. Recuerden por favor, si todo esto pasarlo a la carpeta para poder tener las explicaciones siempre a mano para que en las clases no tengamos que estar buscando conceptos que a veces uno no recuerda, sino ya al tenerlo en la carpeta solo voy y chequeo mis apuntes. A partir de esto se definen tres razones trigonométricas. Las razones trigonométricas se llaman seno, coseno y tangente. Yo ahí puse entre paréntesis seno del ángulo, coseno del ángulo y tangente del ángulo, porque el seno y el coseno y la tangente son las razones de un ángulo agudo. Las razones trabajan con el ángulo agudo, ya sea este ángulo alfa o este ángulo beta. Yo puse seno del ángulo para no poner solo alfa y que ustedes crean que solo se trabaja con este ángulo, sino que
Según cuál sea el nombre que recibe el ángulo, es lo que va a ir acá. Pero bueno, seno, coseno y tangente. Entonces, ¿cómo se define la razón seno? La razón seno es la medida del cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es adyacente sobre hipotenusa y la tangente es opuesto sobre adyacente. Entonces, supongamos que tengo este triángulo. Este es mi ángulo alfa. Este es mi ángulo beta. Acá está el ángulo recto. Y me dicen que esto mide 15, esto mide 9 y esto mide 13. Y me piden que calcule las tres razones trigonométricas de cada uno de los ángulos. Que calcule el seno de alfa, el coseno de alfa y la tangente de alfa. Y también que calcule el seno, el coseno y la tangente de beta. Entonces yo voy a escribir seno de alfa. Dice, seno del ángulo es opuesto sobre hipotenusa. Entonces, si este es mi ángulo alfa, esto es el opuesto, cateto opuesto. Primero recuerden identificar los catetos. Este que es el lado más largo es la hipotenusa. Y esto es el cateto adyacente. Entonces, seno de alfa opuesto, o sea 9, sobre hipotenusa que es 15. Lo puedo calcular y expresarlo en decimal o lo puedo dejar así. Coseno de alfa es adyacente sobre hipotenusa. Entonces, ¿cuál es el adyacente? Este. 13 sobre hipotenusa que es 15. Y tangente de alfa es opuesto sobre adyacente, o sea 9 sobre 13. Y ahí calculé las tres razones trigonométricas. Mientras que si me pidieran, o como me piden, ¿no? El seno de beta, el coseno de beta y la tangente de beta, ya ahora, teniendo en cuenta que este es mi ángulo beta, cambia el orden. Recuerden, la hipotenusa sigue siendo la misma. Pero ahora este va a ser mi cateto opuesto, ya no el adyacente, y este va a ser mi cateto adyacente. ¿Por qué? Porque este es el que se opone. Entonces, seno es opuesto, 13 sobre hipotenusa que es 15, coseno es adyacente, 9 sobre 15, y tangente es opuesto, 13 sobre adyacente que es 9. Estas tres razones trigonométricas las vamos a aprender. ¿Para qué se aplican? Repito, si yo, acá en este caso solo calculamos las razones, pero si yo tuviera como dato la medida de un ángulo y un lado, me va a permitir calcular la medida de los otros lados, que ya vamos a ver más adelante cómo se resuelve. Copien todo esto y luego avanzamos con la explicación.